Queridos amigos, bienvenidos a otra sección de preguntas y respuestas del proyecto Despertar. Quiero agradecerles mucho sus preguntas, comentarios y su paciencia también para esperar hasta el próximo video. En el último mes estaba esperando que se acumularan preguntas suficientes para hacer un video y de repente en el último mes comenzaron a llegar muchísimas preguntas. Y bueno, ahora estoy con una lista de 4 páginas de preguntas que trataré de responder lo más rápidamente y también de manera práctica. La primera pregunta es de un amigo llamado Ronald, que bueno, tuvo el karma de ser la primera persona que me mandó las preguntas después del último video de preguntas. Así que ha sido el que ha tenido que practicar más la paciencia esperando la respuesta. Y bueno, Ronald, espero que esta espera haya valido la pena y que no haya sido un obstáculo para tu práctica. Estaba esperando que se acumularan respuestas y bueno, de repente se acumularon muchísimas y julio y agosto son los meses que también estoy más ocupada, por lo tanto estuve viajando. Bueno, la pregunta de Ronald tiene que ver con Tara Verde y hace muchas preguntas en uno. En pocas palabras podríamos decir que pregunta en qué consiste la práctica de Tara Verde. Dice que se encuentra poca información, que hay poca diferencia entre el Sutrayana y el Tantrayana. Entonces vamos a ver una por una sus preguntas con respecto a la práctica de Tara Verde. Aquí dice incluso el porqué de utilizar una mala, el rosario tibetano, para los mantras es un enigma. ¿Cómo saber que se está practicando correctamente? Hay quien visualiza los colores, algunos visualizan verde saliendo de la unión de los dedos, otros por el entrecejo. Bueno, no importa, de verdad, literalmente no importa. La visualización es lo que más se acerca a tus necesidades. Hay muchísimas visualizaciones que se pueden hacer mientras se recite el mantra de Tara o cualquier otra mantra de cualquier sadhana tántrica. Se puede visualizar el cuerpo de la divinidad, el mandala de la divinidad, el color del mantra, la sílaba semilla. Hay tantas visualizaciones que se pueden hacer, así que no hay una correcta y no hay una incorrecta. Con respecto a la recitación del mantra, ¿para qué recitamos el mantra? Puedes ver también los videos con otras explicaciones sobre tantra y sobre mantra acá en el canal del proyecto Despertar. La razón por la cual no hay correcto ni no correcto es porque depende de ti. Cuando se hace un retiro en grupo, lo ideal es recitar el mantra a un volumen suficiente que te puedes escuchar a ti mismo, pero no tan alto en que lo puedan escuchar los demás. Entonces, una vía de medio. Además existe la recitación mental y la recitación verbal. La recitación mental es más difícil que la recitación verbal, porque cuando recitamos verbalmente un mantra es fácil que nuestra boca haga una cosa y nuestra mente vaya hacia otro lado. Por lo tanto, la recitación mental es más complicada y sirve más para desarrollar concentración porque estás visualizando el sonido, estás imaginando el sonido y contando con la mente en lugar de con los labios. Entonces, cuando tienes que concentrarte en el sonido mentalmente, tienes que realizar más esfuerzo para la concentración que si lo realizaras simplemente hablando, mientras la mente se vaga hacia otros lugares. La razón por la cual recitamos mantras, no solo en la práctica de Tara Verde, sino en todas las prácticas. Puedes ver la voz del diccionario del proyecto Despertar, el glosario de Dharma, la voz sobre mantra, donde explica lo que significa ser protector de la mente y sirve para la concentración. Protege la mente porque cuando estás concentrado recitando un mantra, entonces tu mente no va a divagar hacia aflicciones y pensamientos negativos. En el caso de los mantras de divinidades tántricas como Tara, en tu caso Tara Verde, los mantras tienen que ver con las cualidades de la divinidad. Entonces, en el caso de Tara es un mantra de protección. Om, Tare, Tutare, Ture, Soha. Cada una de las partes del mantra simboliza la protección que te da la divinidad en alguno de los aspectos. Hay muchísima información en internet. Sé que tal vez no has conseguido lo que has buscado en particular, pero la recitación de mantras es igual para todas las divinidades tántricas. Llama a las cualidades iluminadas, atrae las cualidades iluminadas de la divinidad y te conecta con este flujo, el flujo de conciencia de la divinidad. Ahora, cuando preguntas, ¿qué es Tara? ¿Por qué ese mantra específico y no otro?
Todos los mantras que tenemos que son específicos de divinidades, son los mantras específicos de esa divinidad porque en algún momento fueron recibidos directamente por la persona que comenzó esa práctica, el maestro del linaje. Entonces no son inventados. Todos los mantras, si vas hacia atrás, hacia la persona que te dio el mantra, y la persona que le dio el mantra a esa persona, y la persona que le dio el mantra a esa persona, así sucesivamente llegas hasta el yogi o la yogini que recibió este mantra directamente de la divinidad tántrica. Por eso es ese mantra y no otro, porque ese es el que se recita en relación a esa tradición, en relación a esa sadhana. Pero distintas divinidades tántricas pueden tener también distintas manifestaciones, y por eso también pueden variar los tantras los mantras de una tradición a otra del budismo tibetano. Entonces eso también es posible. ¿Qué es Tara? Qué pregunta tan amplia, ¿cierto? ¿Qué es Tara? ¿Qué son todas las divinidades de meditación? ¿Qué son todos los yidam? ¿Cierto? Los yidam, como el libro Yidam dice, el libro de las cartas que se promociona en la página del Proyecto Despertar, es el espejo de la mente. Son arquetipos universales que reflejan ciertas características de nosotros, positivas o negativas. Tenemos 3 tipos de yidam, y eso también está explicado en otros videos del Proyecto Despertar: los yidam pacíficos del budismo tibetano, los yidam heroicos y los yidam airados. Los yidam pacíficos quieren hacer salir a la superficie cualidades positivas de nuestra mente. Los heroicos trabajan la energía del deseo y los airados trabajan la energía de la rabia. Entonces, en el caso de algunos yidam airados, reflejan aspectos negativos de nosotros porque de esa manera salen a la superficie y podemos transformar esa energía negativa en el sendero hacia la iluminación. En el caso de los yidam pacíficos, como es el caso de tu práctica de Tara Verde, quiere hacer que esta imagen, esta representación, los colores, todo lo que es el aspecto de Tara Verde, haga aflorar a la superficie las cualidades positivas de tu propia mente. Y que están conectadas con la mente de la divinidad. Entonces las cualidades de la mente de Tara son principalmente amor y compasión, y al meditar en Tara Verde hace que funciona como espejo de tu mente y salga a la superficie también tu amor y tu compasión. Es una herramienta, es simplemente una herramienta. El aspecto pacífico calma la mente, también el color verde. El color verde se relaciona con el elemento del aire. Dentro de los 5 elementos del budismo tibetano, ella corresponde al elemento del aire, el aire que hace que se cumplan las acciones. Por eso su poder es hacer que las acciones sucedan rápidamente, ¿cierto? Desbloquear procesos que están bloqueados. El elemento del aire hace que todo se mueva, que todo fluya. Entonces todo lo que tiene que ver con el simbolismo de la imagen de Tara es lo que se está buscando que se reproduzca y que aflore y se multiplique en tu mente. Tara es la madre por excelencia, la madre de todas las dakinis, representa el amor infinito y la compasión de una madre hacia su hijo. Entonces visualizas a Tara para que funcione como espejo de tu mente y para que en tu propia mente puedan aflorar esas cualidades de amor y de compasión. Por eso se hace la autogeneración de uno mismo como la divinidad. Ahora, yo no sabiendo si tienes una iniciación de alto yoga tantra y permiso para hacer la autogeneración, tenemos 2 tipos de generación en el tantra tibetano: la generación frontal y la autogeneración. Para la autogeneración se necesita un permiso específico, no sé si lo tienes o no, pero la razón por la cual nos visualizamos a nosotros mismos como la divinidad es justamente para utilizar el resultado como sendero, para imaginarnos que somos ya Tara Verde y que poseemos ya todas las cualidades de amor y de compasión, y es como un autolavado de cerebro, ¿cierto? Estamos imaginándonos que somos nosotros la divinidad, que sentimos el amor de una madre por todos los seres por igual, con ecuanimidad, que sentimos infinita compasión y deseamos liberarlos del sufrimiento, y de esa manera, concentrándote en las cualidades de la mente de la divinidad, también haces que surjan esas cualidades dentro de ti mismo. Estas cualidades las podemos obtener con cualquier divinidad. En realidad tienen obviamente características particulares, pero la cualidad de amor y de compasión es común a todas las divinidades pacíficas. Entonces, cuando meditas sobre Tara, eso es lo que estás haciendo. ¿Por qué Tara? Porque, bueno, es una herramienta más. Con tu karma te tocó acercarte a este linaje, a esta iniciación, a la enseñanza de Tara, y tienes la iniciación de Tara, y esa es la práctica que puedes hacer por el momento. No importa cuál es el yidam que hagas, lo importante es hacer que surjan estas
cualidades de amor y de compasión y de sabiduría en nuestra mente. Entonces, ¿qué es Tara? Es un arquetipo universal de amor y de compasión, es el arquetipo de la madre. Es un ser, según el budismo tántrico, sí lo es, porque además recuerda que la realidad surge de nuestra propia mente. Millones de personas visualizando la misma divinidad hacen literalmente que esta divinidad exista. ¿Existe de manera separada de nuestra mente? Algunas escuelas dirían que sí, otras escuelas dirían que no. Según el Tantra tibetano, existe como una entidad también separada de nuestra mente. Este ser iluminado es un ser que alcanzó la iluminación y por eso no son tan importantes todas las historias como tu pregunta. Tu pregunta siguiente dice ¿para qué son las alabanzas de Tara y cuál es la historia de Tara naciendo de un loto? Ay, mira, no importa, hay muchas versiones, hay unos que dicen que Tara era una princesa de otro universo, que ella era una gran practicante y su entorno le decía que rezara para dedicar todo ese mérito para poder renacer como hombre en cuerpo masculino, para poder alcanzar la iluminación. Y ella diciendo, a nivel último no existe diferencia entre masculino y femenino, juró, prometió nacer por siempre en cuerpos femeninos hasta obtener la iluminación en un cuerpo femenino. Entonces esa es una explicación. Luego está la versión en que Tara nació de un océano de lágrimas de Avalokiteshvara, ¿cierto? El Buda de la compasión, que no teniendo suficientes manos, ¿cierto? Recuerdan que Chenrezig le salieron 100.000 manos con ojos para poder ayudar la mayor cantidad de seres posibles. Lloró al ver que todo su trabajo era un poco comparado a la infinidad del samsara y de seres que sufrían, y de esas lágrimas surgió Tara como energía iluminada activa que lo ayudará a eliminar el sufrimiento de los seres. Hay muchísimas versiones, muchísimas historias, pero eso no importa. Lo importante es recordar que la realidad se crea en nuestra propia mente y que nosotros somos o no somos Tara, eso no importa, depende, recuerda, como dicen los grandes maestros, una taza está vacía. El vacío de la taza y el vacío de otra taza, aunque sean distintas, cuando se rompen es el mismo vacío. Lo mismo ocurre con nosotros y la divinidad. Nuestra vacuidad de existencia intrínseca y la vacuidad de existencia intrínseca de la divinidad hacen que a nivel último seas uno solo. Y por eso, purificando nuestra identidad en la vacuidad, podemos surgir en forma de la divinidad. Porque a nivel último no hay ninguna diferencia. Y eso es lo que juega el Tantra. Purifica todo con la vacuidad, ¿cierto? Om Shubhava Shuddho Sarva Dharma Shubhava Shuddho Ham. Al igual que todos los fenómenos están vacíos de existencia intrínseca, igualmente estoy vacío yo. Que así comienza la visualización tántrica. Pero no importa las leyendas, las historias, las explicaciones, o incluso si Tara fue en algún momento un ser humano o no, si nació de las lágrimas o no, no tiene ninguna importancia. Lo que sí sabemos es que Tara está presente cada instante, está presente en el elemento aire y en todas las posibles manifestaciones materiales e inmateriales de esta energía iluminada. Entonces hay como distintos niveles de Tara, ¿cierto? Tara interno, Tara externo, Tara arquetípico, Tara elemental, Tara como energía. Hay muchos niveles, es tan difícil decir exactamente qué es Tara. Depende de tu percepción, depende de cómo estás utilizando esta práctica también. Lo que sí no es un Dios creador, como en algunas tradiciones teísticas. Recuerda que el budismo no cree en un Dios, la existencia de un Dios creador. ¿Para qué son las alabanzas? Las alabanzas a Tara son para dirigir tu energía positiva, todo tu mérito, todo tu práctica, dirigirla hacia cosas positivas y para reforzar esa conexión con la divinidad. Las 21 alabanzas a Tara te hacen acumular muchísimo mérito, muchísimo karma positivo. De hecho, si lees el significado de cada una de las 21 emanaciones de Tara y lo que hacen son muy, muy poderosas. Y no solamente sirve como mantra para proteger tu mente, para calmar tu mente, sino también para enfocar la energía positiva de tu práctica hacia la iluminación. Dedicar todos los méritos hacia la iluminación en conexión con Tara, para recibir su energía inspiradora y para hacer aumentar también tu fe o confianza en la práctica. Muchísimos beneficios de las 21 alabanzas a Tara. Basta leer la explicación, leer los versos y bueno, ya eso dará una idea. Vamos a ver cuál es la siguiente pregunta. Siempre en tema
a Tara. Bueno, dice ambivalencia y mezcla con el Sutrayana. Sí, porque Tara es una figura que se encuentra tanto en el Sutrayana como en el Tantrayana. Incluso se encuentra como manifestación de la energía iluminada femenina y materna en otras tradiciones que no son la tradición budista tibetana. Se encuentra también en la tradición china y en realidad es un arquetipo o una diosa muy antigua. De hecho, hasta en la mitología celta hay una diosa llamada Tara. Es súper interesante, pero tenemos que intentar ir más allá de los nombres, más allá de los conceptos y quedarnos con la energía iluminada, la energía y las características principales de la mente de la divinidad, que en el caso de Tara son el amor y la compasión infinito hacia todos los seres, como si fueran tu único hijo. De hecho, así llaman a Tara, Tara la veloz, que ve a todos los hijos como, todos los seres como si fueran su único hijo. Entonces, eso es lo que estamos buscando, eso es lo que estamos tratando de desarrollar, y por eso tratamos de utilizar la práctica de Tara como un espejo, el espejo de la mente, para que puedan aflorar estas cualidades positivas. La siguiente pregunta de Anthony Peraza, es muchas preguntas en una. Habla sobre la impermanencia y la vacuidad. La vacuidad es forma, la forma es vacuidad, siendo desde un tiempo sin principio y en lo más profundo ilusión. ¿Cómo se concibe la liberación? ¿Y cuál es la diferencia entre iluminación y la liberación? Según la escuela madhyamika prasángika, que es la más alta de todas las escuelas, los objetos no necesariamente tienen que o existir o no existir, sino que existen y no existen a la vez. Si te interesa más sobre este tema, puedes ver el capítulo sobre la vacuidad, el capítulo de los cursos del proyecto Despertar. Hay mucha información. También puedes ver el Sutra del Corazón. Ahí encuentras mucha información sobre como dice, esta naturaleza paradójica de la realidad, que existe y no existe a la vez. Entonces, ¿qué es la liberación? Tanto la liberación como la iluminación existen y no existen a la vez. Existen a nivel convencional, pero no existen a nivel último, en el sentido de que no existen independientemente. Existen dependientemente de la mente que los percibe. Entonces, no hay ninguna diferencia para el budismo tibetano entre el samsara y la iluminación. Los dos existen de manera interdependiente. Y la diferencia es, lo hemos explicado muchas veces en los videos de preguntas y respuestas. También puedes ver los videos de introducción al budismo. La diferencia es que para la iluminación hay que acumular tanto mérito como sabiduría. Hay que completar las dos acumulaciones. La acumulación de mérito en relación a la realidad convencional y la acumulación de sabiduría en relación a la realidad última. Mientras que para la liberación hinayana, la liberación individual, solamente hace falta completar la acumulación de sabiduría. No hace falta completar la acumulación de mérito. Hay más información en los videos. ¿Qué son los bhumis o emanaciones? Son cosas distintas. Los bhumis son los terrenos, los 10 terrenos del Bodhisattva. ¿Sabes que existen 5 senderos y 10 terrenos? Ese es el proceso gradual, el camino gradual hacia la iluminación. Los bodhisattvas tienen 10 terrenos que se llaman bhumis. El primer terreno comienza con el sendero de la visión, apenas se percibe directamente la vacuidad por primera vez, y los siguientes 9 terrenos son los siguientes 9 niveles del bodhisattva en el sendero de la meditación hasta obtener la iluminación. Hay mucha más explicación sobre los senderos y terrenos en otros videos del proyecto Despertar. Entonces, esos son los bhumis, son niveles de práctica, niveles de conciencia, niveles que va alcanzando la mente del practicante, acercándose más y más hacia la unión perfecta de vacuidad y compasión en el caso del bodhisattva. Y emanaciones otra cosa, no tiene nada que ver con bhumis. Las emanaciones son una especie de poder que se obtiene a partir del segundo bhumi en adelante, y es que uno adquiere la posibilidad el poder de emanar distintos cuerpos de nuestro cuerpo sutil conectados a una sola conciencia. Algo así, un superpoder, podemos decir. Una sola conciencia conectada a varios cuerpos sutiles. Eso es un poder de los bodhisattvas y de los budas también. Un buda puede mandar una emanación de su propia energía iluminada en un aspecto distinto para beneficiar a los seres. Entonces, esas son emanaciones distintas. Tienen nada que ver
necesariamente con la palabra Bhumi. Bhumi es terreno. Y emanación, el cuerpo de emanación del Buda, ya es el Chulku en tibetano o Nirmanakaya, es cuando ya después de que uno ha obtenido la iluminación, entonces puede emanar un ser con un aspecto distinto para beneficiar a los seres de un universo en particular, de un mundo en particular que tienen determinadas características y necesitan una emanación específica para poder aprender y practicar el Dharma. El espacio es un fenómeno permanente. Existen dos versiones, hay un espacio permanente y un espacio impermanente. El espacio impermanente es el espacio que podemos crear. Por ejemplo, la botella está llena, ¿cierto? Si vacío la botella, estoy creando un espacio. Ese espacio es impermanente porque puedo volver a llenar la botella y así ese espacio es impermanente. El espacio que depende de la ausencia de materia lo llamamos espacio impermanente, pero el espacio permanente sería más como una dimensión en la cual todo existe. En tibetano sería la esfera de existencia, el lugar en que todo existe, como decir el vientre, que es el espacio y el tiempo. Eso es lo que sería el espacio, el elemento del espacio, y eso es lo que es permanente, la esfera de existencia en la cual todos los objetos, tanto materiales como inmateriales, la conciencia, pueden existir. Ese sería el espacio permanente. Luego dice, si el espacio es un fenómeno permanente, ¿no se contradice con la impermanencia? Pues no, porque la impermanencia no dice que todos los fenómenos son permanentes, dice que todos los fenómenos compuestos son impermanentes. Por lo tanto, no todos los fenómenos tienen necesariamente que ser impermanentes, solamente aquellos que están compuestos. Eso es lo que dicen los 4 sellos del budismo. Dicen todos los fenómenos compuestos son impermanentes. No, todos los fenómenos son permanentes. El Hinayana a veces dice todos los fenómenos son permanentes, pero para el Mahayana puede haber fenómenos permanentes e impermanentes, dependiendo si están compuestos o no. Entonces no hay contradicción. Luego dice, el hecho de que los bodhisattvas vuelvan por compasión al samsara a ayudar a los seres no se contradice con el karma individual de los seres y con la propia existencia cíclica. No se contradice porque las mismas posibilidades que va a tener un ser de entrar en contacto con los bodhisattvas y con la enseñanza depende de su propio karma. Estamos todos conectados. Si los budas y los bodhisattvas nos pudieran liberar, pues ya estaríamos todos liberados, ¿cierto? ¿Por qué nos habrían dejado acá? Entonces ellos tienen su propio karma individual, movidos por la compasión y por el amor vuelven al samsara a tratar de enseñar el dharma, de mostrar el sendero hacia la iluminación, pero depende de cada ser, del karma individual de cada ser, estar abiertos a recibir esta enseñanza, nacer en condiciones adecuadas para poder encontrarse con el Dharma, desarrollar fe y convicción en la enseñanza, tener esfuerzo para la práctica, es decir, depende de muchísimas condiciones el éxito o el fracaso en la práctica. Los budas y bodhisattvas lo que hacen es mostrar el sendero, pero el resto depende totalmente de nosotros. Luego dice, ¿por qué se denomina el Theravada el pequeño sendero? Esto también está explicado en varios videos del proyecto Despertar. Puedes ver más videos si quieres una explicación más detallada, pero es pequeño porque es más sencillo. El objetivo se cumple más rápidamente, ya que es solamente la liberación y no la iluminación. Se requiere menor esfuerzo, pues es por menor periodo de tiempo. Se puede obtener fácilmente en una vida, mientras que para el Mahayana, excluyendo el Tantrayana, se necesitan 3 eones infinitos. Y también hacia quién va dirigido la práctica es inferior en número con respecto al Mahayana, pues en el Hinayana se dirige hacia una sola persona, que soy yo mismo, mi liberación, mientras que la práctica del Mahayana se dirige hacia todos los seres, por eso es más grande, más largo, más complicado, por eso el Mahayana es el gran vehículo. Hinayana es más pequeño porque es más sencillo, más conciso, menos complicado, dirigido solamente hacia una persona. Y luego dice, para lograr las conciencias ultramundanas, no sé a lo que te refieres con las conciencias ultramundanas, pero si quieres más información puedes ver todo el curso sobre mente y cognición. Mente y cognición, el curso del proyecto Despertar se llama ¿Qué es la mente? Y ahí está toda la explicación de los distintos niveles de conciencia, 3 mundos, mundo del deseo, el mundo de la forma y el mundo sin forma. No sé si por conciencias ultramundanas te refieres a los mundos sin forma. Todo está explicado en el video
qué es la mente, sobre todo en la última parte del video, cuando se pasa la presentación formal de los tipos de mente. Luego habla de los jnanas vajrayana, que lo encuentra más ritualístico y devocional. Depende de cómo practiques. Hay de hecho muchísimos rituales también en el Theravada. Hay muchos rituales también en el Mahayana Sutrayana y muchos rituales también en el Tantra. Pero lo importante es recordar que los rituales son simplemente herramientas para impulsar la mente hacia un significado específico. No hay que ver el ritual, hay que ver el significado al cual te quiere llevar el ritual, y todos los rituales son totalmente prescindibles. Lo importante es lo que está en la mente, no la forma exterior. Bueno, Anthony, espero que estas respuestas hayan sido satisfactorias a tus muchas preguntas. La siguiente pregunta es de Sergio, y aunque ya la respondí por escrito, quería mencionarla ya que muchos se lo preguntan, a menudo escucho esta pregunta, y es una muy buena pregunta también. Dice, cuando uno practica Vipassana, uno está evitando el link, el eslabón entre la sensación y el deseo y el eslabón del origen dependiente. Entonces le respondí que en realidad Vipassana como tal quiere decir visión profunda y se refiere a la meditación sobre la vacuidad para cortar de raíz el samsara, que es el eslabón número 1 de los 2 eslabones del surgir interdependiente, la ignorancia primordial. Entonces no necesariamente Vipassana se refiere a los otros eslabones, el eslabón de la sensación y el deseo. El Vipassana es para eliminar el origen del samsara. Entonces, cuando practicamos Vipassana, en realidad, técnicamente, si ven los videos sobre meditación del proyecto Despertar, verán que el Vipassana se comienza a practicar después de que ya se ha obtenido shamatha, que es la calma mental. Entonces, a partir de la calma mental, cuando ya se ha estabilizado la mente, uno puede comenzar a practicar la visión profunda, que es esta meditación enfocada en la vacuidad. La vacuidad es el antídoto supremo para todas las aflicciones, para todos los venenos, incluido el deseo, el apego, etcétera, etcétera, todas las aflicciones que derivan de los 12 eslabones del surgir interdependiente, pero principalmente se llama el antídoto supremo porque elimina de raíz la ignorancia primordial, esta ignorancia que se aferra a la verdadera existencia del yo y que es la raíz del samsara. La próxima pregunta es de Anthony de Uruguay. Gracias, Anthony, por tus preguntas. Y se refiere al Buda Shakyamuni, el Buda histórico. ¿Qué es este ser? Su pregunta es, ¿nació por parentogénesis? Pues, según, hay muchas versiones. Hay una versión hinayana y la versión mahayana. Pues sí, tenía un padre y una madre. Él era físicamente... Era el hijo del rey y la reina de Kapilavastu, del reino de la India. Es un personaje histórico. Sí nació físicamente por parentogénesis, pero eso no quiere decir que su conciencia, ¿sabes? El cuerpo y la conciencia son cosas distintas. Entonces, según algunas tradiciones hinayana, él nació como bodhisattva y obtuvo la iluminación en esa vida, mientras que para el Mahayana, él nació ya como siendo una emanación del Buda. Él ya era Buda y se emanó dentro del vientre materno para poder tomar un cuerpo material y llevar a la iluminación a los seres sintientes de este universo, de esta tierra, porque las enseñanzas del Buda anterior ya se habían eliminado, se habían perdido en la historia. Entonces sabes que para el Mahayana hay infinitos Budas y el Buda Shakyamuni es simplemente uno de estos Budas. Los Budas aparecen en un periodo de oscuridad cuando se han perdido las enseñanzas del Buda anterior. Y a pesar de que sí nacen físicamente por parentogénesis, su conciencia es una emanación de una conciencia ya iluminada. Es decir, él ya era Buda, estaba en la tierra pura y se emanó dentro del vientre materno de la reina Maya para poder tomar un cuerpo físico y dar la enseñanza. Entonces no hay contradicción. Ahora lo que dice, él también dice, Anthony de Uruguay dice, la historia del Buda que se le parece a un naga. Eso aparece, hay una imagen, ciertas imágenes del Buda que lo representan como el rey de los nagas. Eso se refiere al encuentro entre el Buda y los nagas cerca de Bodh Gaya, pero esa es otra historia, no tiene que ver con el Buda Shakyamuni, el Buda histórico siendo mitad humano y mitad serpiente. Si tiene
referencias a seres del inframundo. Claro, por supuesto que existe esa idea en el budismo, existen infinitos seres de infinitas dimensiones, infinitos niveles materiales y no materiales, niveles de conciencia, es infinito, las posibilidades son ciertamente infinitas. Entonces, tanto como decir, como en tu pregunta, que tiene ADN extraterrestre, no me atrevería, porque físicamente tenía padre y madre humanos, pero su conciencia, según el Mahayana, venía de una tierra pura, de un ser que ya estaba iluminado y manifestó la iluminación sobre la tierra para enseñarla a los demás. Luego, ¿era realmente humano? Pues físicamente sí, mentalmente y energéticamente no. De hecho, más que decir que era humano, el budismo mahayana diría que manifestó una apariencia humana por el bien de los seres, pero el sufrimiento que aparentemente experimentó no es necesariamente como aparecía ante nuestros ojos. El Buda ya estaba más allá del sufrimiento en el momento en que tomó cuerpo. Luego que habla de que en el Theravada no existe el bardo. En el Theravada no existe el bardo y tampoco en varias de las enseñanzas Mahayana Sutrayana, por una razón muy sencilla. Solamente el Tantra budista introduce el concepto de energía sutil. No existe antes del Tantrayana Mahayana. En todas las demás corrientes no se maneja o no se menciona el concepto de energía sutil, cuerpo, mente y energía sutil. Esa energía sutil no se menciona, y el bardo es, que es el estado intermedio entre la muerte y la vida siguiente. Uno existe con un cuerpo de energía sutil, el cuerpo mental. Entonces, esa es la razón por la cual no se menciona la existencia entre vidas en el vehículo Hinayana, porque no se maneja, no se niega, pero no se menciona el concepto de energía. Y a eso se debe esta diferencia. Por supuesto que también el bardo es una continuación de los agregados según el Hinayana. Sí es una continuación de los agregados, solo que en el Hinayana no se menciona esta idea de la conciencia sutil unida a la energía sutil que crea un cuerpo ilusorio en el estadio intermedio entre la muerte y la vida siguiente. La siguiente preguntas son de mis queridos amigos Enid y Jaime. Esta es pregunta de Enid de Venezuela. Y dice que quisiera saber un poco más sobre los nagas, que se nombran tanto, y si puedo decir algo más sobre ellos. Bueno, los nagas no se han puesto de acuerdo en la tradición tibetana si pertenecen al reino de los animales o al reino de los devas. Podría ser una vía de medio. No se sabe porque hay muchos tipos infinitos de nagas. Los nagas son simplemente seres que existen en un plano distinto al plano humano. No están en un plano tan elevado como los devas y no están en un plano tan inferior como los animales. Podría ser, a veces los ponen en el reino animal, los nagas, porque tienen a veces aspecto animalesco y viven en la naturaleza a pesar de tener a veces inteligencia superior. Entonces no importa en realidad a qué reino pertenecen los nagas. Hay infinitos tipos de nagas, desde los que llamamos los dueños del lugar, serían los que son dueños de lugares de la naturaleza, y ellos son los que, según el budismo tibetano, si ensucias su lugar donde ellos viven, te pueden hacer venir enfermedades. Incluso en la medicina tibetana hay una rama de la enfermedad, está todo explicado con un árbol, el árbol de la medicina, y una de las ramas de la causa de enfermedad podría ser daño por los nagas, daño de los espíritus. Entonces, este tipo de nagas que viven en la naturaleza, mi maestro decía que tienen una inteligencia no muy elevada, tienen suficiente clarividencia para percibirnos y a veces para percibir incluso nuestro nombre, pero también son como un poco temperamentales y puede que se enojen fácilmente cuando uno pasa por un lugar que les pertenece a ellos, o ensucia o toca plantas y árboles que pertenecen al naga. Entonces, en ese caso, el naga a veces tiene una respuesta un poco infantil y puede que se enoje, y que como respuesta al enojo del naga nosotros nos enfermamos. Esto se llama daño de los espíritus, spirit's harm en el budismo tibetano, daño recibido por influencia de los espíritus. Estos espíritus son nagas. Luego hay otros nagas que
tienen por karma también. Mi maestro decía, hay tantos nagas como personalidades distintas de personas. Hay personas que tienen buen karma y mal karma, los nagas son iguales. Hay nagas con mal karma y mal carácter que pueden que se les vaya un poco la mano cuando castigan o se ofenden por algo que ha hecho una persona y se le pegan a la persona, así lo creen enfermedades y obstáculos en su vida y en la práctica. Y también pueden haber nagas superiores, nagas que tienen una incluso comprensión del Dharma, nagas de alto nivel espiritual, el rey de los nagas, etcétera, etcétera, que pueden entender el Dharma, pueden comprender las palabras del idioma humano. Incluso muchos nagas tienen clarividencia, que pueden comprender tus palabras sin necesidad de hablar. Ahora no quiero tal vez hablar de más, pero yo tuve la oportunidad una vez de percibir un naga y escuchaba claramente la voz en mi cabeza, y yo sentía 100% que me podía comunicar con el naga a través de mis pensamientos, que me estaba leyendo los pensamientos sin necesidad de yo expresarme verbalmente. Eso es lo que llaman los tibetanos una pequeña clarividencia. Tienen una pequeña porción de clarividencia que les permite comunicarse con los seres humanos y saber incluso el nombre. Yo recuerdo que el naga me llamó por nombre. Y también mi maestro decía que muchas veces lo que las personas piensan que son fantasmas aparecidos después de la muerte son nagas, y que a veces, debido a la propia aflicción de la pérdida de un ser querido, uno tiene presente en la mente el aspecto físico, la imagen genérica de esa persona dentro de nuestra mente, y el nombre también. Entonces algunos nagas pueden, por tener esa pequeña clarividencia, pueden meterse dentro de nuestra mente, copiar las imágenes que estamos reproduciendo por ejemplo, en el caso de una muerte, por la pérdida, por el dolor, y reproducirlos y hacernos tener visiones de esa persona, pero en realidad no es esa persona. Eso es lo que decía mi maestro. De todas formas, con respecto a los nagas, mi maestro también decía que era muy importante no verlos a los ojos, como la medusa. Si lo ves a los ojos te petrifica. Pues piensan los tibetanos, y hay muchas historias y muchas leyendas sobre nagas en la tradición tibetana, que si se ve al naga directamente a los ojos, uno se podría enfermar o envenenar. Entonces, bueno, infinitos tipos de nagas, desde los más básicos y vengativos hasta los más altos que practican y escuchan el Dharma, y con esos nagas superiores incluso uno puede establecer una relación de amistad. Puedes recitarles mantras, puedes recitarles sutras. Les encanta escuchar los sutras, y el mantra de Padmasambhava también dicen le fascina a los nagas, y muchos nagas no comen objetos materiales, sino que comen la esencia de las ofrendas. Entonces, si les ofrendas comida, les ofrendas flores, cosas que tengan un buen olor, eso les gusta a muchos de los nagas. Pero bueno, infinitos nagas. No recuerdo cuántos hay, pero son miles de tipos de nagas que existen en la tradición tibetana. Y luego pregunta, ¿podrías ahondar un poco más en el bardo? ¿Cómo se puede ayudar a alguien que está muriendo? Bueno, el bardo, hay bastantes explicaciones también en los videos del proyecto Despertar. Podríamos decir, conectado con la pregunta anterior, que el bardo es el estadio intermedio entre la muerte y el renacimiento siguiente. Lo que ocurre cuando se muere, y esto lo pueden ver en las enseñanzas del proyecto Despertar sobre qué es la mente, ocurre una disolución de las conciencias, desde la conciencia más burda hasta la conciencia más sutil. Entonces se disuelven todos los pensamientos conceptuales y se llega a la famosa visión blanca, visión roja, visión negra, clara luz, y luego vuelve a formarse la conciencia en el orden inverso. Eso quiere decir que de la clara luz, visión negra, visión roja, visión blanca, y comienzan de nuevo a crearse todos estos niveles conceptuales, todos los niveles más burdos de la conciencia. Y según el budismo tibetano, después de la muerte, cuando este proceso inverso de la conciencia ocurre, como la mente es inseparable de la energía sutil, esta energía sutil, por el poder del karma, asume un aspecto. Y este aspecto es el cuerpo ilusorio, aunque en realidad no lo llamamos ilusorio, lo llamamos sutil porque no es voluntario. El cuerpo ilusorio es cuando uno mismo logra crear ese cuerpo con el poder de la concentración, mientras el cuerpo sutil simplemente ocurre espontáneamente después del proceso de la muerte. Y se dice que el ser del bardo tiene características semejantes al que será su cuerpo cuando renazca. Entonces dicen que en las últimas semanas del estadio intermedio,
el cuerpo de un ser del bardo. Por ejemplo, si va a renacer como humano, tiene aspecto humano. Si va a renacer como animal, tiene aspecto animal. Pero esta no es la regla. Se podría cambiar de aspecto muchas veces. De hecho, se dice que uno podría morir cada 7 días. Hay una pequeña muerte y un pequeño renacimiento dentro del bardo, cambiando una y otra vez de cuerpo sutil. Ahora, dice que también el color del cuerpo sutil, el cuerpo sutil que uno adquiere en el momento del bardo, indicará hacia qué reino se va. Mientras más claro sea el color, más irá hacia los reinos superiores. Mientras más oscuro sea el color, más irá hacia los reinos inferiores. Y si es de color dorado, para el budismo es lo máximo porque es un precioso renacimiento humano. ¿Cómo se puede ayudar a alguien que está muriendo? Pues para el budismo tibetano todo depende de la mente de esa persona. Si la persona es budista, cree en el Dharma, pues recitar la mayor cantidad posible de mantras, de sutras, los sutras del Buda, tratar de colocar delante de los ojos de la persona en el momento de la muerte la imagen de un Buda, sobre todo de Buda Amitabha, ya que es la tierra pura más fácil para donde ir si uno no ha practicado lo suficiente. Mantra de Vajrasattva para que con el sufrimiento, si está muriendo lentamente y está experimentando el sufrimiento de la muerte gradual, que ese sufrimiento pueda purificar en mayor cantidad del karma negativo del pasado. Entonces se recita Vajrasattva, poner 24 horas el mantra de las 100 sílabas. Si la persona está muy angustiada, recitarle Chenrezig, Om Mani Padme Hum, o recitarle el mantra de Tara para tranquilizarlo. Todo depende de la persona. Si la persona no es budista, pues igual es de increíble beneficio escuchar los mantras, sobre todo el mantra de Amitabha, Om Amitabha Hum Ri. Ver la sílaba semilla de Amitabha, ver la imagen de Amitabha y la tierra pura de Sukhavati, tenerlo cerca de los ojos. Pero lo más importante de todo es ayudar a que esta persona tenga una mente feliz y en paz, que pueda tener una muerte tranquila, que pueda solamente tener pensamientos positivos. Y claro, eso es difícil cuando una persona ha tenido una vida negativa y ha hecho acciones negativas, porque para el budismo ese último momento antes de la muerte es donde tu conciencia va a aflorar. Y si has tenido una vida de acciones negativas y de hacer sufrir a los demás, va a ser una muerte muy difícil. Mientras que si uno ha tenido una vida positiva, pues va a ser mucho más fácil morir en paz. Y es tan importante morir en paz porque en ese último momento de conciencia antes de la muerte es lo que va a determinar hacia dónde se dirige la conciencia, qué tipo de bardo y en qué tipo de reino de existencia se renace. Súper importante también para el budismo, cuando la persona está muriendo, no tocar el cuerpo, porque recuerden que donde quiera que va nuestra conciencia, también va nuestra energía sutil. Entonces, si le tocas el brazo a la persona, su conciencia, que está tratando lentamente de unirse en el chakra del corazón, porque el chakra del corazón es el último lugar en el cual se reúne la energía sutil y la conciencia antes de pasar al bardo. Entonces, imagínense, este proceso está ocurriendo. Entonces, si uno le toca una parte del cuerpo, la conciencia se dirige hacia esa parte del cuerpo y viene distraído el proceso de la disolución de los vientos en el canal central. Entonces, absolutamente negativo, llorar, gritar, hablar, todo lo contrario. Hay que tener todas las condiciones posibles para que sea la muerte más feliz, más tranquila y sin tocar, sin tener ningún contacto físico con la persona. Permitir que las disoluciones de la energía sutil en el canal central ocurran naturalmente, que los vientos pasen al canal central y que luego se disuelvan en el chakra del corazón. Eso es todo lo que podemos hacer. Mientras la persona esté en el bardo, es bueno, si somos seres cercanos, hacer la mayor cantidad de ofrendas posibles y dedicar los méritos para el buen renacimiento de esa persona. Eso puede ayudar solamente si esa persona está conectada a nosotros como padres e hijos, porque compartimos el cuerpo y el karma de uno se refleja en el otro, como marido y mujer, porque oficialmente comparten todos los objetos materiales. La ofrenda que yo hago, por ejemplo, si mi marido se muere, las ofrendas que yo hago por mi marido es como si las estuviera haciendo él, porque son propiedad común. Entonces, marido y mujer, padres e hijos, y también maestro espiritual y discípulo, porque comparten una conexión muy fuerte, kármica muy fuerte, que va más allá de lo material. Entonces, esos son los 3 tipos de personas que pueden ayudar a la otra cuando esté en el proceso del bardo. Pero si no tenemos ninguna de esta conexión cercana,
La única manera en que nuestras ofrendas pueden ayudar a alguien que se encuentra en el bardo es si tenemos una compasión tan grande, una bodhicitta tan grande y un reconocimiento que esta persona ha sido nuestro padre y madre infinitas veces desde un tiempo sin principio. Por eso, muchos de los bodhisattvas, por el poder de su compasión y su reconocimiento de que todos son nuestros padres desde un tiempo sin principio, la sabiduría y la compasión son tan fuertes que incluso pueden ayudar a algunos seres en el bardo. Pero para los seres ordinarios como nosotros, tiene que haber una conexión kármica muy fuerte. Bueno, Jaime y Enid, me alegra muchísimo que sigan estudiando. Felicidades para los que los conozcan. Jaime y Enid han sido aceptados y becados en unos cursos de budismo online y me alegra mucho. Sigan estudiando mucho, sigan practicando y bueno, yo también dedico todos mis méritos y todos los méritos de todos en este momento para Venezuela. Sé que está más que difícil y tal vez no venga el caso profundizar en la situación de Venezuela, pero bueno, que sepan que estamos con ustedes todos los días, cada minuto, cada segundo. Antonio Torres pregunta, si se acumulan solo méritos, ¿se puede alcanzar la iluminación? Es una pregunta muy buena. Pues hay que completar las dos acumulaciones, de sabiduría y de méritos. Pero técnicamente, si acumulas muchísimo mérito, ese mérito también se va a reflejar en ti como en una capacidad para comprender la vacuidad, porque también para eso se necesita mucho mérito. Entonces nacerás, si acumulas muchísimo mérito, si una persona se enfoca principalmente en la acumulación de mérito, en lugar de enfocarse en la acumulación de sabiduría, a pesar de que necesitas la acumulación de sabiduría para alcanzar la iluminación, llegará un momento en que de tanto mérito que has acumulado, vas a renacer en condiciones perfectas para tener una visión directa de la vacuidad. Entonces, probablemente si solo te dedicas a acumular mérito, en algún momento de tus existencias renacerás en una tierra pura, donde podrás escuchar enseñanzas directamente de los Sambhogakayas, los cuerpos de los Budas, y progresar mucho más rápidamente en el sendero. Pero sin la acumulación de sabiduría es imposible alcanzar la iluminación. Necesitas los dos. Pero de tanto acumular mérito, automáticamente se van a abrir las puertas para comenzar a tener la visión directa de la vacuidad, que es el principio de la acumulación de sabiduría. Pregunta de Federico Sarco. Dice, si todos tenemos la naturaleza búdica, el potencial de obtener la iluminación, ¿hay en la actualidad en algún lugar personas que hayan alcanzado este estado, al igual que el Buda histórico? Sí, hay infinitos Budas, en infinitos universos, en infinitos planos, dimensiones de existencia simultáneamente. Estamos rodeados de Budas, visibles e invisibles. De hecho, podríamos estar rodeados de Budas que no sabemos qué son. Tipo, nuestro vecino podría ser un Buda. Incluso ciertos animales podrían ser manifestaciones de Budas y Bodhisattvas que vienen con un mensaje especial para nuestro sendero espiritual. Por eso, justamente, esa es otra de las razones por las cuales no se puede matar en el budismo, porque no sabes si la otra persona es un ser o un bodhisattva. Lamentablemente nosotros solamente podemos percibir el nivel espiritual de las personas que están en un nivel espiritual por debajo de nosotros, pero no podemos percibir el nivel espiritual de seres superiores. Entonces, ¿cómo saber quién es Buda y quién no es Buda? ¿Podríamos tratar de percibir a todos los seres como nuestro maestro espiritual? Parte de la práctica de la visión profunda, y así vamos por lo seguro. Siempre va a haber algo que aprender de los demás. Incluso las personas molestas y dañinas podrían tener una lección para que nosotros podamos aprender y mejorar y purificar nuestro karma. Entonces sí, hay infinitas personas que han obtenido la iluminación. ¿Hay en este momento en el planeta Tierra? No lo sé, pues soy un ser ordinario, no puedo percibir personas con un nivel espiritual superior al mío, y es muy difícil de decir, pero 100% hay infinitos Budas, tantos como granos de arena en el río Ganges. Y con respecto a la pregunta sobre la mente de Federico, que dice, si la mente no es el cerebro ni ninguna otra parte del cuerpo, ¿qué es? Es un continuo inmaterial cuya función es percibir y comprender objetos. Exactamente, te has respondido la pregunta tú solo. Es energía sutil, inseparable de esta cualidad de comprender, de percibir. El claro conocedor. Selshin Rigpa en tibetano. Es claro
ve claramente y percibe. Es un sujeto que percibe un objeto. Y debido a que la mente no es un fenómeno físico y carece de forma, los objetos materiales no pueden obstruirla. Tal cual. Más que una pregunta, has hecho una afirmación. Es exactamente así. Exactamente así. Como la mente no es un fenómeno material, no puede ser obstruido por la materia. Y esa es la base también del razonamiento sobre la continuidad de la conciencia después de la muerte. Muere el cuerpo material, pero la conciencia, siendo inmaterial y no pudiendo ser obstruida, continúa y sigue su curso donde la lleva el karma. Las siguientes preguntas son varias y nos ha escrito Ronnie García. Ronnie desde Caracas, Venezuela, un fuerte abrazo y como le dije también a Jaime Yenir, estamos con ustedes todos los días, cada segundo, en toda nuestra dedicación de nuestro mérito. De hecho, ¿ves? Aquí está. Mapa de Venezuela. Siempre presente, siempre tratando de dar donaciones y ayudar a lo más posible a las personas que se encuentran en esta terrible e indescriptible y vergonzosa situación de la cual prefiero no hablar mucho en este video y concentrarnos en el budismo. Entonces, las preguntas de Ronnie son sobre el karma. El karma positivo es lo mismo que el mérito o karma meritorio, o uno es más notorio que el otro. Como bien dices en las líneas siguientes, has visto el video sobre el karma. El karma meritorio siempre es positivo, el karma positivo no siempre es meritorio, pues podría ser un karma positivo que depende si te ata o no te ata al samsara. Entonces puede ser un karma meritorio que te hace nacer en los reinos superiores de la existencia del samsara, y podría ser un karma que te saca del samsara, totalmente, te saca del samsara. Entonces ese es un karma, es un karma distinto, es positivo, pero te saca del samsara. Luego dices que hay un punto que te inquieta mucho, pues no siempre nuestras acciones, nuestras acciones positivas nos liberan del samsara, pero dice que hay un karma que libera del samsara y otro que no libera del samsara. Entonces en el video la diferencia es que el karma que libera del samsara es cuando se realiza una acción con intención pura de amor y compasión, con bodhicitta. Y pregunta, ¿es 100% así? ¿Es solo la intención lo que define qué tipo de karma positivo se acumula? Sí, solo la intención es lo que va a definir a dónde va tu karma. Si yo dono una flor, ¿cierto? Ofrezco la flor al altar con el deseo de renacer en los reinos superiores de existencia, mi karma va a ir para eso. Si lo ofrezco la flor y dedico los méritos para tener un renacimiento humano, el karma acumulado va a ir para eso. Si lo ofrezco con el deseo de obtener la liberación, ese karma positivo me va a liberar del samsara. Si lo ofrezco con el deseo de obtener la iluminación, para eso va a ir. Por eso es tan importante la dedicación. Para el budismo hay lo que dicen, dos acciones importantes, una al principio y una al final. Al principio la motivación y al final la dedicación. Todo a dónde va a ir la energía del karma positivo que creamos va a depender de nuestra motivación y de la dedicación de los méritos que hagamos. Por eso es tan importante, fundamental. Cada vez que hacemos acciones positivas sin dedicarlas, es como si estuviéramos botando digamos, el dinero del karma. Pues si vemos el karma como el dinero, sería estar desperdiciando el dinero, mientras que cuando las dedicas, le estás invirtiendo ese karma en algo. Luego dice con respecto a la concentración, dice que hay un documental donde se practica la técnica de contar inhalación, exhalación. Sí, eso está muy bien, es una técnica muy útil, presente en todas las tradiciones, no solamente en el budismo zen. Y por supuesto puedes utilizar esa técnica, pero hay infinitas técnicas. Recuerda, el budismo tibetano es flexible. Lo que te sirva, aplícalo. Si algo positivo de esta técnica de contar hasta 10 es que estás contando con la mente y no con los dedos. Entonces por eso te ayuda a concentrarte, porque estás dedicando tu atención a contar mentalmente, inhalar, exhalar. Y otro motivo por el cual se utiliza la respiración es porque la respiración es un acto que hacemos automáticamente, que no tenemos que pensar para hacerlo. Por lo tanto, ya nuestra mente automáticamente se calma y tiene menos pensamientos conceptuales, porque es algo natural y lo que estás haciendo es concentrarte en esa acción natural. Incluso para concentrarte aún más, no solamente puedes concentrarte en contar
en contar las respiraciones, sino en percibir la sensación que tiene el aire aquí debajo de la nariz. Cuando inspiras, te darás cuenta que es más frío, y cuando expiras te darás cuenta que hay una sensación de aire caliente. Eso también puede ayudarte para aumentar la concentración. ¿Es correcto realizarlo de otras formas? Sí, y hay muchas formas de hacerlo. Cualquier cosa que te sirva. El budismo también tiene los 9 ciclos de respiración, donde visualizas el canal. Primero respiras por un canal y el aire sale por el otro. Un canal entra, sale 3 veces. Luego del lado opuesto, y luego entra por los 2 canales y sale por el canal central. Hay muchísimas maneras de hacerlo y esto no tiene importancia. Lo que te sirva es lo mejor. Es importante para el budismo participar en cualquier actividad para ayudar a las demás personas. Esto nos ayuda a generar karma positivo o mérito. Sí, por supuesto, lo más posible, porque recuerda, ayudar a los demás es reforzar la actitud altruista. Y la actitud altruista funciona directamente como antídoto a la actitud egocéntrica, que es una de las 2 causas del samsara, ¿cierto? El aferramiento al yo, que hace que surja la actitud egocéntrica. Si practicas la actitud altruista, estás automáticamente atacando la actitud egocéntrica, que es una de las razones por las cuales estamos atados al samsara. Y con la vacuidad eliminas la visión que se aferra al yo como verdaderamente existente. Los 2 antídotos Mahayana, la actitud altruista en relación a la realidad convencional, la acumulación de mérito y los demás, elimina la actitud egocéntrica, y la sabiduría de la vacuidad va a eliminar la visión que se aferra al yo como verdaderamente existente. Luego dice, si el Tantra explica que la causa del Rupakaya es nuestra energía sutil, si su causa del Rupakaya ya está con nosotros, ¿dónde entra la parte que creo se menciona en el sutra? Las 2, todo está conectado, es decir, que la causa del Rupakaya es la energía que se acumula a través del karma positivo, mérito, paramitas, bodhicitta. Aquí hay que tener cuidado con una cosa, en el Sutrayana no se menciona energía, no existe la palabra energía. Entonces no es un tema que se toca, no se niega, pero no se menciona. El concepto de energía entra solamente en el Tantrayana. En el Sutrayana no hay mención del concepto de energía. Entonces el mérito es todo lo mismo, porque el mérito es lo que va a hacer que esta energía se transforme, ¿cierto? Se transforma en el cuerpo de Buda. Y el mérito es energía. Entonces está todo junto. Para el budismo tántrico, nuestra mente se va a convertir en el Dharmakaya cuando esté purificada. Y nuestro cuerpo sutil se va a convertir en el Rupakaya, en los 2 cuerpos de forma. Directamente se convierte en el Sambhogakaya, y como emanación del Sambhogakaya se puede convertir en infinitos Nirmanakayas. Eso es lo que dice el budismo tibetano. Entonces sí, ya tenemos la energía sutil que se va a transformar en Rupakaya, pero la manera en la cual se desarrolle y obtenga ese estado de cuerpo de Buda depende de nuestro mérito. Entonces está todo conectado. Tenemos la energía, pero hay que refinarla. Igual que nuestra mente. Tenemos el potencial, la naturaleza búdica, pero hay que purificarla para que pueda aflorar como Dharmakaya. Luego, a ver qué más dice. Cuando se habla de transformar una energía que hay que acumular o completar, pareciera que estuviéramos refiriéndonos a algo externo. Es las 2 cosas. Es nuestra energía primordial que ya tenemos, nuestra energía sutil, pero necesitamos también la energía positiva del karma positivo acumulado. Entonces es las 2 cosas. El karma positivo va a incrementar la condición de mi energía sutil para que se vuelva adapta a transformarse en el Sambhogakaya cuando haya completado ambas acumulaciones. Cuando estés en el último sendero, en el último terreno del penúltimo sendero, en realidad, que es el sendero de la meditación, este último momento de bodhisattva del 9º terreno, pero del 10º terreno, en ese momento tu energía sutil, por el poder del mérito de tu karma positivo, y tu mente, por el poder de la sabiduría, van a dar el último paso en que tu mente se transforma en Dharmakaya y tu energía sutil se transforma en Rupakaya. Así es, muy instantáneamente, en ese último pedazo del bhumi del bodhisattva. Y luego dice el Sutra de la acumulación de la realidad, no, un concepto no anula necesariamente el otro.
Él dice que le parece que el concepto del Tantra anula el concepto de Sutra. No es necesariamente que lo anula, es por eso que te acabo de mencionar, que en el Sutra no existe el concepto de energía. La energía aparece solamente en las enseñanzas del Tantra. En el Sutrayana no se habla de energía sutil, absolutamente. Se habla de cuerpo y se habla de mente, ¿entiendes? Pero no se menciona la energía sutil como la causa, podríamos decir, la causa técnica del cuerpo del Rupakaya. No se menciona. De hecho, no hay explicación. Y justamente esta falta de explicación de la energía sutil y de la causa sustancial del Rupakaya es uno de los argumentos que utiliza el Dalai Lama y los grandes maestros de budismo tibetano para demostrar que el Tantra es la enseñanza del Buda, porque es la única corriente de pensamiento en todas las escuelas en que hay una explicación perfecta, clara y precisa de cuál es la causa sustancial del Rupakaya. Eso solo se encuentra en el Tantra. No es una contradicción con el Sutrayana, sino que es un nivel más arriba. Pues esta explicación no se encuentra en el Sutrayana, ni en el Hinayana, ni en el Mahayana. Siguiente pregunta de Tao Monroy, que vive en Puebla. Muchas gracias, Tao Monroy, por tu comentario, y pregunta si tengo clases o discípulos. Todos los cursos del proyecto Despertar están abiertos a que se puedan realizar en cualquier parte del mundo. Cualquier persona que desee organizar un curso del proyecto Despertar, es suficiente con que me envíe un email, el tema sobre el cual quiere que se imparte el curso, cualquier tema de Sutra a Tantra. Es posible, no hay ningún problema, y según sus necesidades y sus intereses se organiza un curso, y el centro o las personas interesadas en organizar este curso se ponen de acuerdo en cubrir los gastos de transporte y de alojamiento, y luego se pide una donación, y así es, pues es muy sencillo en realidad. Yo voy a donde las personas estén interesadas en organizar cursos. Entonces, si Tao Monroy, tienes algún interés en organizar cursos, no hay problema, nos ponemos de acuerdo en un tiempo que nos convenga a los dos y se organiza. Cualquier curso, cualquier taller del proyecto Despertar están disponibles para todo el mundo, para cualquier centro, persona o grupo de personas que quieran organizarlos. En cuanto a la pregunta de necesitar una guía, requerir una guía, yo estoy muy felizmente disponible a responder tus preguntas cuando tengas dudas. Lo ideal sería tener un maestro espiritual que viva cerca de ti, cerca de tu comunidad, para poder dirigirte a esa persona más a menudo. Una persona que te conozca en persona sería lo ideal. Si no tienes ningún maestro espiritual en este momento cerca de la comunidad donde vives, puedes confiar en tu maestro espiritual interior y leer y estudiar lo más posible, porque recuerda, el Buda es el doctor, el Sangha son los enfermeros, pero el Dharma es la medicina, y no sirve de nada un doctor sin medicina. La medicina es el Dharma es el maestro supremo. Mientras más puedas hacer que crezca el Dharma dentro de tu continuo mental, y que cada una de tus acciones de cuerpo, palabra y mente estén dirigidas hacia el Dharma, pues eso es lo más importante. Entonces, eso es lo que puedo ofrecerte por ahora, mi disponibilidad a hacer cualquier curso si desean organizar, y también a responder tus preguntas. Si tienen un poquito de paciencia, pues a veces me puedo tardar un poco en responder. Tenemos un saludo de Jonathan de Texas. Gracias, Jonathan, por tus comentarios. Y sí, estuve en Monterrey, estuve enseñando un tiempo en Monterrey, un curso de budismo tibetano. Y bueno, gracias por seguir el canal, y cualquier pregunta estamos aquí a tu disposición, aunque puede que me tarde un poquito en responder. Si puedes practicar la paciencia, quedo disponible para cualquier otra pregunta, información sobre el proyecto Despertar o sobre budismo en general. Siguiente pregunta de Marcos Gabriel García Ramírez. Pregunta: ¿cómo recibir una iniciación? Pues para eso hay que ir a un lugar donde estén confiriendo iniciaciones. Lamentablemente, es lo único que te puedo decir. Busca si hay algún centro budista en las cercanías o en un lugar accesible que tengan un cronograma de iniciaciones o de enseñanzas
budismo tántrico, y en algún momento alguien va a estar ofreciendo una iniciación, y si te interesa puedes ir, pero esa es la única manera. Si fueran los votos de bodhisattva, se pueden tomar enfrente de una imagen de los budas y los bodhisattvas sin necesidad de un maestro. El refugio también se puede tomar enfrente de una imagen de los budas y los bodhisattvas sin necesidad de tener un preceptor, aunque se ganan los preceptos del refugio, pero no los votos laicos. Para los votos laicos se necesita un preceptor. Para la iniciación tántrica no hay opción. Necesitas tener un maestro que directamente te introduzca en el mandala. Tener una iniciación es como si te presentaran a la divinidad. Entonces la única manera es buscar en un centro budista tibetano alguien que esté organizando algún evento en las cercanías, y si te interesa recibir la iniciación de esa divinidad tántrica en particular de la que se está organizando la iniciación, entonces vas y la tomas y ya. Y si quieres un maestro espiritual, sería bueno que primero le pidas consejo a tu maestro espiritual y veas si él está de acuerdo en que tú tomes esa iniciación y te comprometas con esa práctica. Pero por lo general sí, sobre todo en lugares donde es tan difícil tener a veces acceso a una iniciación tántrica, como en países como en Latinoamérica. A veces no hay fácil acceso a estas prácticas, y por lo general los maestros siempre dicen que sí cuando hay oportunidad de tomar una iniciación. Y si no hay iniciaciones en las cercanías, pues te tocará viajar a otro país. Busca en internet, ve a ver dónde están dando iniciaciones de una divinidad que te atrae, que sientes que puede ser una buena práctica para ti. El siguiente grupo de preguntas de César González. César, gracias por tus preguntas. La primera dice, pregunta si para practicar el tantra hay que tener ya un flash de vacuidad. Pues lo ideal sería para practicar el tantra tener una visión directa de la vacuidad. Eso sería lo ideal. Pero lamentablemente nosotros somos seres ordinarios, y a pesar de que no tenemos una percepción directa de la vacuidad, podemos practicar el tantra si nos estamos esforzando en practicar la visión pura. La visión pura es esforzarse en percibir la no dualidad en todos los fenómenos. Esto no necesariamente quiere decir que hemos tenido una visión directa, ya que la visión directa de la vacuidad quiere decir entrar en el sendero de la visión y convertirse en un ser Arya, entonces un bodhisattva superior. Bueno, eso es un poquito difícil al principio. Si esperáramos a convertirnos en Arya bodhisattvas para practicar el tantra, pues puede que tendríamos que esperar muchas vidas. Entonces, lo ideal es tener la visión directa, pero si no se tiene la visión directa, no importa. Es suficiente tener bodhicitta, el deseo de obtener la iluminación rápidamente, porque es el tantra. El tantra es para obtener la iluminación rápidamente por el beneficio de los seres. Entonces, si tienes esa motivación y también un esfuerzo genuino de percibir la no dualidad, eso es suficiente. Luego dice, ¿podrías nombrar los distintos grados de realización? No sé si es correcto decirlo así, de vacuidad. La vacuidad se puede percibir de manera directa o de manera indirecta. De manera indirecta es cuando la percibimos a través de los conceptos y del razonamiento. Por eso existe la comprensión indirecta, porque es conceptual, de la vacuidad que surge del escuchar las enseñanzas. Cuando escuchamos enseñanzas y tenemos, como dices tú, un flash de vacuidad, en ese momento es la sabiduría de la vacuidad que surge del escuchar las enseñanzas. Si luego, reflexionando por nuestra cuenta, recibimos otro flash de vacuidad aún más profundo y que surge de nosotros mismos, de nuestro propio razonamiento y comprensión, esa es una sabiduría de la vacuidad que deriva de la contemplación de las enseñanzas, el segundo nivel. El tercer nivel es la sabiduría de la vacuidad que surge de la meditación. Este de la meditación se divide en dos, una es conceptual y una es no conceptual. Podríamos tener una comprensión de la vacuidad que surge de la meditación aún sin haber obtenido la unión de shamatha y vipassana, que es calma mental y visión profunda. Entonces todos estos tipos conceptuales de comprensión de la vacuidad existen desde antes de entrar al sendero Mahayana o al sendero en general. Uno puede ya tener
un acercamiento a la vacuidad. En el sendero de la preparación, que es el primer sendero, también existe esta clase de comprensión de la vacuidad. Luego, en el sendero de la, el primero es el de la acumulación. En el sendero de la preparación, necesariamente tiene que haber la comprensión de la vacuidad que surge de la meditación, es decir, del tercer tipo de sabiduría, y además de la unión de visión profunda y calma mental. Entonces ya es un nivel superior. Es una persona que ha pasado los niveles conceptuales de comprensión y reflexión sobre la vacuidad, que ha comenzado la meditación sobre la vacuidad y que además ha obtenido la calma mental, los 9 niveles de shamatha, y la visión profunda, que tiene como objeto de meditación la vacuidad. Entonces, de esa unión, en el sendero de la preparación, a pesar de que la primera comprensión sigue siendo conceptual, ya es un nivel superior. Entonces, ese es en el nivel de la preparación, que también en tibetano se llama el sendero de la unión, y se refiere justamente a esta unión de calma mental y visión profunda. Se unen, y esa comprensión, que sigue siendo conceptual, pero deriva de la meditación y de una práctica superior de meditación, entonces es el nivel siguiente, y luego a partir de allí el nivel siguiente es la visión directa. La visión directa es cuando, como resultado de la familiarización de la meditación, se experimenta la vacuidad sin conceptos, directamente. Entonces, ese es el tercer sendero, el sendero de la visión. Luego del sendero de la visión, aunque se percibió directamente la vacuidad en meditación, al salir de la meditación vuelven los conceptos. Y a partir del segundo instante en que uno vuelve a percibir directamente la vacuidad, entra en el sendero de la meditación, que es el cuarto sendero. Y a partir de allí, la visión de la vacuidad no conceptual se hace más y más fuerte y más fuerte y más fuerte a través de los últimos terrenos, ¿cierto? Todos los bhumis del bodhisattva. Y cuando llegas al 10º terreno, ya prácticamente un bodhisattva es capaz de percibir directamente la vacuidad en meditación y sin estar en meditación, 24 horas al día. Y luego pregunta, la práctica de sexo tántrico no tiene nada que ver con esta manera budista, ¿no? Lo mismo que el tantra blanco. Entonces, el tantra budista es distinto del tantra hinduista. Muchas veces cuando uno está enseñando, ¿cierto?, sobre tantra en el budismo tibetano, te preguntan, ¿y el Kama Sutra? Sí, es distinto. El tantra budista es de la mente. Tantra quiere decir tejido, tejer tu realidad con tu mente, con la visualización tántrica. Hay solamente un porcentaje muy pequeño de todas las prácticas tántricas que son fundamentalmente mentales en el budismo tibetano, que tiene, en la que se abre la posibilidad del contacto físico con otro practicante. Pero es un porcentaje muy, muy pequeño. Son tan extensas las enseñanzas tántricas y además este contacto físico no es necesario. Se habla a veces de sexualidad en el budismo tántrico tibetano, porque se refiere a un instrumento para activar la kundalini, para activar las energías sutiles y poder experimentar los 4 gozos a lo largo del canal central, que son la unión de gozo y vacuidad. Entonces, para estimular esta sensación de gozo y vacuidad, puede que en algunas prácticas, en un porcentaje muy pequeño, hay una parte donde hay contacto físico, pero en realidad el contacto físico no es necesario, porque ya todas las energías las tenemos dentro de nosotros. Lo que tenemos que hacer es aprender a manejarlas. Incluso la consorte o el consorte no necesariamente tiene que ser de piel y hueso. De hecho, puede ser visualizado, un consorte de sabiduría, como es en la mayoría de las prácticas tántricas tibetanas. Cuando uno medita sobre un yidam, una deidad de meditación que está en unión masculino y femenino, eso es consorte de sabiduría, porque estás visualizando, más físicamente no hay contacto. Si fuera necesario este contacto físico para la iluminación tántrica, pues entonces no existirían monjes tántricos, ¿cierto?, que tienen voto de castidad. Y luego pregunta si para el budismo tibetano se recomienda alguna práctica, algo para practicar el sexo de manera especial. Pues no, porque cuando se utiliza el sexo en el tantra budista tibetano es un nivel muy superior, muy muy superior, y uno debe estar desligado totalmente del apego. No puede existir apego ni tan solo por un instante. De hecho, hay maestros que dicen que si tan solo por un instante surge el apego ordinario,
puedes precipitar en los infiernos Vajra, los infiernos tántricos. Entonces eso es un poco riesgoso, y si uno no está en un nivel en poder experimentar el gozo y vacuidad que derivan de la unión física con un consorte físico, entonces es mejor simplemente no hacer ese discernimiento en el momento del acto sexual, porque podría más bien ser un obstáculo más que una práctica positiva. Para que se convierta en acumulación de mérito y sabiduría, uno tiene que estar 100% libre de apego. ¿Y quién está 100% libre de apego? ¿Entiendes? Es un poco difícil. Por eso se considera una práctica muy, muy avanzada, y no hay ningún consejo que te podría dar con respecto a incluir el sexo como práctica del budismo tibetano sin tener una visión clara de la vacuidad y estar totalmente libre de apego. Muy difícil. Y luego pregunta, ¿cómo para subir la energía kundalini? Bueno, algo que te podría recomendar si estás interesado en la kundalini y el manejo de la energía sutil, de la energía del fuego que se encuentra dentro de nosotros, es investigar un poco sobre el yoga del fuego interior. El yoga del fuego interior en tibetano se llama Tummo, y es una serie de prácticas muy buenas, muy claras, de hecho, que te pueden ayudar a manejar tu energía sutil de fuego, la kundalini, sin necesidad de tener contacto físico con ningún otro practicante. Y además, en el budismo tántrico, para colmo, el otro practicante tiene que tener también el nivel espiritual igual o superior al tuyo. Entonces es un poco complicado. Pero el yoga del fuego interior se puede realizar singularmente, cada quien como individuo, y tiene exactamente el mismo objetivo y los mismos beneficios de cualquier otra práctica para el manejo de las energías en el canal central, pasando por los chakras, y el objetivo es siempre experimentar los 4 gozos. Y en el momento en que se manifiestan los 4 gozos, tratar de percibir la unión de gozo y vacuidad. Bueno, esto es todo por ahora, amigos. Espero que las respuestas a estas preguntas hayan sido satisfactorias, y quiero una vez más disculparme con aquellos que esperaron varios meses para poder recibir las respuestas a sus preguntas. Lamentablemente he tenido muchísimo que hacer, y siempre espero que se acumulen varias preguntas para poder hacer un video solo, para que las respuestas puedan ser de beneficio a la mayor cantidad de personas. Entonces, una vez más, muchas gracias por sus comentarios, por su apoyo, por su interés, por su paciencia. Y bueno, seguimos en contacto, seguimos subiendo más videos del diccionario de Dharma, de budismo tibetano. Espero que esté siendo de beneficio, y sigo siempre abierta a la posibilidad de responder más preguntas, y muy agradecida por todos sus comentarios. Que estén muy bien, reciban un fuerte abrazo. Y obviamente dediquemos los méritos para la iluminación. Tancho Sancho Rinpoche, Makepan Akin Yuchi Erken Pañam Pamen Pañam.